Les dije que vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan y esta serie que le titulamos De Edén a Belén ha sido bastante corta, no tan grande como hubiera tal vez deseado ser más extenso, ya que se está celebrando la Navidad a nivel casi mundial, porque los países comunistas obviamente no creen en Dios. Y mucha gente religiosa también que pelean más en tiempo de Navidad por el nacimiento del Señor y por la fecha que por predicar el Evangelio de Jesucristo. Hay gente que no termina de pelear de que no nació en esta fecha, que no nació en diciembre y nunca termina. Y no celebran nada. Para nosotros Navidad es todos los días porque Cristo nació en nuestro corazón. Pero aprovechamos esta fecha que el mundo anda con ese, dicen, el espíritu de Navidad, para hablarles de que Jesucristo vino a este mundo. Esa es la verdadera realidad de la celebración, de que Jesucristo vino a este mundo para salvar a una humanidad que estaba perdida. Hay suficiente prueba histórica. En la Biblia no aparece qué fecha nació el Señor, pero hay suficientes pruebas históricas para saber que Él nació alrededor de la Pascua. Más o menos en ese tiempo Él nació por los datos históricos y por lo que estaba pasando en Israel. Él era el Cordero Pascual, las ovejas nacen en el tiempo de la Pascua, los sacrificios son de un año, por lo tanto tenía que ser el Cordero nacer en ese tiempo más o menos en los días de la Pascua. Y hay muchas cosas y no voy a entrar en eso. En el Evangelio de Juan vemos nosotros que Juan nos presenta la Navidad desde un punto de vista totalmente distinto. Mateo comienza con una genealogía a los judíos, dándole las pruebas que en Cristo se cumplía lo que los profetas habían anunciado desde un principio. Y allí es donde Mateo les prueba a ellos que Jesús es el Hijo de Dios. Lucas da un poco más de información desde otro punto de vista, de igual manera Marcos, pero luego Juan nos sorprende, y me voy a adelantar aquí, porque Juan nos sorprende hablando acerca de este mismo evento, pero visto desde otro punto de vista. Imagínense cómo entra Juan, que Juan no menciona los reyes magos de los que se habla, los sabios, no menciona a María, no menciona luces, no menciona pastores, no menciona un pesebre, ni tampoco menciona al niño que había nacido. Él entra totalmente de un sentido de vista más teológico para probar otras cosas que se estaban cumpliendo en este acontecimiento que acababa de surgir allí en Israel. Y veamos lo que dice, y honrando la palabra del Señor, nos ponemos en pie los que podamos. Por favor, si usted no puede, no se sienta mal. Pero así esto nos ayuda a hacer este ejercicio acá. El Evangelio de Juan. Y yo les dije que yo solo voy a predicar en un versículo, pero quisiera que veamos todo esto acá para que nosotros tengamos, aquí se puede hacer una serie y predicar todo el año solo en este capítulo. Pero no lo voy a hacer. Dice que en el principio era el verbo. Esa palabra de verbo es así, palabra, word en inglés. En el principio era ese verbo, era esa palabra que se escuchó en el principio allá en el Edén. Eso es lo que Juan está queriendo decir. Los que andan la Biblia en inglés ven esa expresión ahí. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él.
no era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14 dice, aquel verbo fue hecho carne, esa voz fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley vino por Moisés, o por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eras? ¿Tú quién eres? Versículo 20 dice, confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no le conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Allá hace una pausa. Luego dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y versículo 30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor. Oramos que en esta Navidad nos ayude, Señor, a reflejar y pensar, Padre bueno, que la Navidad no comenzó en ese tiempo que nació su Hijo, Señor. La Navidad comenzó desde un principio cuando usted vio la condición del hombre, la condición de pecadores, y sabía que había una necesidad. Le damos gracias, Señor, porque vio nuestra necesidad y envió a su Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le damos gracias en esta tarde, Señor, porque estamos llegando a un final de año, Padre bueno, donde pensamos, Señor, y meditamos en lo bueno que usted ha sido con nosotros. Le damos gracias, Padre bueno. Oro, Señor, que esta palabra pueda llegar al corazón de las personas en esta tarde, Señor. Le damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Qué bendición de poder abrir la palabra del Señor. A veces mencionamos que
Nosotros agarramos una Biblia y la tomamos como cualquier otro libro, pero esta es la palabra de Dios. Y es un libro por el cual mucha gente ha muerto, mucha gente dio su vida. Y es un libro que es prohibido andar en otros países y nosotros tenemos esta bendición de poder portar la palabra del Señor. Ahora, hablando aquí de lo que acabamos de leer, Juan dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero eso nos trae a nosotros una gran luz de algo tan grande, porque el Dios eterno se hizo carne para venir y habitar en medio de nosotros. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres tuvieran y tuviéramos acceso a un Dios invisible. Pablo dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, y eso es lo difícil a veces para mucha gente de comprender, que para que haya una imagen, para que haya una sombra de esta botella acá, tiene que haber una botella, pero no puede haber una sombra ahí si no existe algo. Y eso es lo que ellos no entendían, de cómo Jesucristo vino a ser la imagen de un Dios que ellos no conocían. Y es por eso que Juan toma su tiempo y dice, esa era la voz que existía primero, pero esa voz luego tomó forma de hombre y vino y habitó entre nosotros, habitó entre ustedes. El problema grande para Israel fue que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no lo conocieron. Él gritó desde el monte de los olivos viendo la ciudad de Jerusalén, y él lloró en aquel momento y dijo, Jerusalén, Jerusalén, cómo yo los quise recoger, como la gallina recoge a los polluelos, y ustedes me rechazaron. Y ese es el mensaje para hoy en día. La gente rechaza el mensaje de Cristo Jesús y no se da cuenta la gran necesidad del mundo de conocer a Cristo y reconocer la condición pecadora y venir a Él antes que sea demasiado tarde. Juan presenta al Señor como ese Dios que vio al pecador, que vio la humanidad perdida. Y algo grande que nosotros podemos descubrir aquí también es de que no gritó desde allá arriba, sino que el mismo Dios se hizo hombre y vino donde estábamos nosotros. Amén. El gran amor del Padre no solo dijo desde allá arriba, sino que envió a su Hijo a morir en la cruz. Y por eso es que vemos esto nosotros acá. Y quisiera que nosotros veamos esto desde un punto de vista también bastante diferente, como lo pudo ver Juan, que no menciona pesebres, que no menciona luces. Yo sé que aquí en Estados Unidos, al hablar de ciertos días festivos en el año, la gente piensa en diferentes cosas. Al hablar del Memorial Day, del 4 de julio, que se celebra acá, el Día de la Independencia, la gente piensa en viajes para la playa, en asar hamburguesas afuera de la casa. Al pensar del Día de Acción de Gracia, la gente casi no piensa en dar gracias a Dios, piensa en comida. Amén. Hay que ser honestos. Y cuando hablamos de Navidad, de igual forma, la gente piensa en regalos, piensa en luces, piensa en viajar, en celebración y todo eso. Y a veces poco se detiene la gente a pensar la verdadera razón por lo cual nosotros celebramos esta Navidad. Y esto es lo que Juan hace y pega ese gran grito él a la humanidad en aquel momento. Él estaba bautizando en el río del Jordán cuando vio que venía alguien diferente, aunque ya eran conocidos, o sea, ya se conocían. Pero venía mucha gente a él a ser bautizado, pero cuando venía el Señor caminando hacia él, él pega ese grito, y esta es una expresión meramente judía, y por eso es que a nosotros nos cuesta un poquito más entenderla. Cuando él pega aquel grito como ese, exclamando, y pega el grito y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya vamos a desempacar un poco esto, porque han habido expresiones a lo largo de la historia que han cambiado el curso de la humanidad, y esa ha sido una. En el mundo hemos escuchado algunas expresiones. La vez pasada el pastor David predicaba esto y hablaba de
de Martin Luther King, de Martín, ¿cómo se llama? No, Martin Luther King es otro. Bueno, que fue un defensor de la igualdad racial, que se celebra acá también. Son parecidos. El otro fue el reformador. Pero él pegaba un grito y decía: yo tengo un sueño. Y el grito que él pegaba, que un día todo esto va a cambiar, que va a haber igualdad de raza. Y decía: ese es el sueño que yo tengo. Y la gente siguió ese sueño. En Francia había un revolucionario francés también, que pegaba ese grito de libertad, que quería que la gente tuviera igualdad y fraternidad y también libertad. Un presidente de aquí de Estados Unidos llamado John Kennedy, él dijo: no pienses en lo que tu país puede hacer por ti, sino piensa en lo que tú puedes hacer por tu país. Y fueron expresiones que cambiaron el curso de mucha gente para ver la vida desde otro punto de vista. Cuando nosotros vamos a la Biblia, ese grito que pegó Juan es uno de los gritos que cambiaron también la historia de la humanidad. Cuando él dice: he aquí el Cordero de Dios. Pero no sé, como que a nosotros nos hace falta fuerza o quizás entusiasmo para pegar el grito que pudo pegar Juan en aquel momento, cuando él vio que venía algo que habían estado esperando por años y años. Por eso es que, como a nosotros lo presenta como Cordero, nosotros no tenemos la mentalidad judía para poderlo entender bien. Ellos, cuando decían de Cordero, estaban hablando de un sacrificio. Y por eso él pega ese grito y dice, en inglés dice behold, como que dice: vean lo que han estado esperando. Como que dice: ahí viene el Cordero que ustedes han estado esperando, del cual han hablado los profetas. Ahí viene ya caminando, como quien dice: Él está aquí. Ese es el Cordero de Dios que quitará el pecado de todo el mundo. Y por eso era aquella gran alegría. Y han sido de las frases que han cambiado el curso de la humanidad. El grito que pegó el Señor allá en la cruz un día diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron expresiones que cambiaron la historia cuando el Señor toma el pecado de la humanidad sobre sí. Y la Biblia dice que Dios no tiene comunión con el pecado. Y en ese momento Dios le da la espalda, porque no podía ver el pecado que estaba siendo cargado sobre su propio Hijo en aquel momento. Pero ya una vez que Él entrega también su vida y toma el pecado, Él dijo en aquel momento, dijo: consumado es, ha sido terminado. Ahora ha sido pagada la culpa de toda la humanidad. Y son las expresiones que han cambiado la historia de la humanidad. Pero llegando a este texto, le dije que iba a hablar solo de este versículo. Cuando Juan pega ese grito y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a, como es, desglosar este versículo en 4 partes. Mientras los niños disfrutan de la pizza allá arriba. Número 1, podemos ver la señal que hace Juan. Y es cuando él desea que quiten la mirada de él. Juan no dijo: mírenme a mí, sino que él dijo: vean para allá. Y eso es lo que creo que nosotros podemos aprender y posiblemente nosotros practicar algo semejante. Juan agarra esa expresión diciendo: no pongan la mirada en mí, miren para allá, vean. Él siempre apuntaba a Cristo. Detrás de mí viene uno, y de ese es que yo les he estado hablando. En Juan capítulo 3, versículo 30 dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Ya su trabajo estaba terminando. El trabajo de Él era apuntar y dirigir la gente a Cristo. Aunque Juan había alcanzado una gran popularidad, la gente venía donde Él estaba. La gente llegaba al desierto, la gente llegaba al río. Como quien dice, Él se estaba volviendo popular.
pero él se apartaba siempre y decía, no me miren a mí, miren a Cristo Jesús, pongan la mirada, ahí viene, ese es del que yo les he estado hablando. Amén. Y eso lo podemos aprender nosotros en esta tarde también, especialmente a la hora que a veces vienen aplausos, a veces vienen, ¿cómo es? Que a veces quieren hablar en bien de uno. Mayormente los que estamos todo el tiempo en la cámara, los que cantan, los que ejercen cualquier ministerio. Y es peligroso, como dicen, exaltarse a uno mismo. Y la gente a veces va porque quiere oírlo a uno, porque quieren verlo. Dirijámoslo siempre a Cristo Jesús. Amén. Y es lo que siempre he tratado de, como es, educar la congregación de esa forma, que no pongan la mirada en el pastor. Amén. Ni en la esposa del pastor, ni en los líderes. Es bien como Pablo dijo, mírenme a mí, así como yo, o sea, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero nunca olvidemos que los líderes, que la gente que está al frente somos humanos también. Y en cualquier momento podemos cometer un error y lo van a decepcionar a usted. Y hay mucha gente que en ese momento se van de la iglesia porque tenían puesta la mirada en un hombre o en una mujer, en una persona. Y es lo que le digo siempre, ponga la mirada en Cristo Jesús. La Biblia dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mire a Cristo. Eso lo decía Juan. Él dice, he aquí está, mírenlo a él. Si pudiéramos dibujar esos deditos, quizás apuntándolo, ahí viene. No pongan la mirada en mí. Haber dicho, si me miran a mí se van a decepcionar. No se me olvida la historia de cuando estábamos aquí en el Instituto Bíblico tomando una clase y nos tocó predicar un día como parte de la tarea y alguien predicó y hizo una ilustración rápida y recuerdo de la persona que estaba sembrando en un campo, los que trabajaron arando en el campo tal vez se dan cuenta de eso. Alguien acá sembró en el campo, ya sea maíz, cualquier cosa, arroz, frijoles. Y los que sembraron con lágrimas, los que hicieron eso con bueyes se dan cuenta que para empezar se tira un surco recto. Y luego al regreso, yo hice eso también. Luego al regreso, ese buey camina por ese surco. Y si ese primer surco le quedó, como dicen, pando, todos los surcos agarran esa misma curva, porque el buey ya sabe y viene caminando por dentro de ese surco. Por eso el primer surco tiene que ser recto. Me acuerdo de un muchacho que dice que él iba a empezar a sembrar y no había una línea, no había nada, sino que simplemente dice, él puso la mirada en una piedra negra que estaba al otro lado. Y ahí iban los bueyes, aprenden ellos y se manejan con un lazo que se le ponen en las orejas y ahí se van manejando como quien maneja una bicicleta. Y iba, dice. Pero por ratos él veía para atrás y veía como que aquel surco le iba quedando medio raro. Y seguía viendo la piedra negra que estaba adelante. De repente que va más cerca, dice, mira que la piedra negra que él iba siguiendo era una vaca negra y la vaca iba comiendo y iba caminando. Y aquella vaca no dejaba de moverse y por eso me pongo a pensar de que mucha gente en su caminar en el Señor se puede decepcionar si pone la mirada en un hombre. Mucha gente se entristeció cuando Juan murió porque él no era Jesús, él no resucitó. Entonces mucha gente se decepcionó en ese momento al ver lo que estaba pasando. Pero por eso Juan, él pone la mirada, pone los dedos, le dice, vean allá, ahí viene lo que ustedes han estado esperando. Entonces la señal que él hace
hacia ese cordero. Ya vamos a explicar eso de ese cordero. Número 1, dijimos la señal, y número 2, la identidad. El Cordero de Dios, el título que Él le está dando a Jesucristo. Aunque Él sabe, Él hubiera dicho, ahí viene Jesús, yo lo conozco, es hijo de José y de María. Pero Él no dijo, ahí viene Jesús, sino que Él dijo, ahí viene el Cordero. Porque los judíos estaban acostumbrados a esa expresión. Cuando el hombre pecó por primera vez, tuvo que haber un sacrificio para cubrir la primer pareja, y tuvo que haber sangre, tuvo que haber derramamiento de sangre para poder cubrir la primer pareja. Luego de ahí para acá comienza la gente a practicar ese sistema de sacrificios para poderse acercar a Dios y para poder cubrir sus pecados. Se dieron cuenta la historia también en los primeros capítulos de Génesis, cuando Caín y Abel ofrecen sacrificio. Dios vio con agrado el sacrificio de Abel, que trajo de lo mejor del ganado. Luego, cuando Dios comenzó a tratar con Abraham, de igual manera, Abraham era un hombre que también ofrecía sacrificios a Dios, y por lo tanto ellos estaban familiarizados con un sistema de sacrificios, con los corderos que se ofrecían en sacrificio a Dios para poderse acercar a Él. Entonces a Abraham también se le hizo una gran promesa en aquel momento. Cuando Dios le pidió a su hijo Isaac, le dijo, ve y ofréceme a tu hijo, tu único Isaac. Eso es algo raro que la gente le cuesta, a muchos les ha costado entenderlo. ¿Por qué un Dios le está pidiendo un hijo a Abraham cuando no era eso lo que se acostumbraba ofrecer como sacrificio? Pero Dios tenía un plan. Aparte de eso, podía ser de que Abraham había puesto demasiado los ojos en su hijo, y Dios quería saber si estaba dispuesto a soltar lo que él más amaba, lo que él más apreciaba. Entonces fue probada también su fe. Pero llegando a donde iban en aquel momento, Isaac le pregunta a su padre, padre mío, como quien dice, ya llevamos 3 días caminando, ya vamos a llegar al monte Moria, al lugar donde se va a ofrecer el sacrificio. Aquí llevamos la leña, aquí llevamos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Qué es lo que vamos a sacrificar? Y Abraham le dice, hijo mío, Jehová proveerá de un cordero. En aquel momento Dios proveyó un carnero para que ofrecieran de sacrificio, pero el cordero que Dios le había prometido aún no había llegado. Entonces eso era lo que ellos habían estado esperando por tanto tiempo, y por lo tanto cuando Juan pega el grito, fue ese grito de exclamación, como dicen, exclamation, o sea, un gran grito de exclamación de ver el suceso que estaba pasando en aquel momento. Más adelante en Éxodo habla acerca también de ese sacrificio cuando el pueblo de Israel estaba esclavo allá en Egipto. De igual forma, Dios les pidió que sacrificaran un cordero y que pusieran esa sangre alrededor de las puertas, porque el ángel de la muerte iba a pasar aquella noche por la casa de Faraón, y donde hubiera esa marca de la sangre, ahí no iba a hacer daño a los primogénitos. Entonces ellos entendían bien ese sistema de sacrificios, como Dios lo venía trabajando. Ya más adelante que les da la ley allá en el monte de Sinaí, ya ahí Dios establece un sistema de sacrificio ya bien formado y bien ordenado. Cómo iba a ser aquel sacrificio, cómo iba a ser aquel cordero. Tenía que ser de 1 año, tenía que ser sin contaminación, tenía que ser perfecto. Por eso es que en Jesucristo se cumplía ese cordero que iba a ser perfecto, porque a él lo examinó Pilato, lo examinó Herodes, lo examinó Caifás, lo examinó el pueblo, y nadie encontró ningún imperfecto en él, porque él era el cordero perfecto que iba a quitar el pecado de todo el mundo. En él se venía a cumplir lo que Dios les había pedido. Hay algo que esta era una clase grande en el Instituto Bíblico.
acerca de la expiación, de cómo Dios estableció ese sistema de sacrificios. Y llegaban los sacerdotes a la puerta del tabernáculo y llevaban los 2 corderitos para ofrecer en sacrificio. Imagínense lo duro que era para ellos llevar ese animalito que había sido crecido en la casa, llevarlo a ofrecerlo en sacrificio a la puerta del tabernáculo. Y echaban suerte sobre los dos cabritos que llevaban ahí. Y sobre aquel que caía la suerte era el que soltaban en el desierto, y el otro, eso es largo. Lea Levíticos capítulo 17, habla acerca de esto. Y uno era degollado y la sangre derramada, y luego con esa sangre entraba el sacerdote en el tabernáculo a ofrecer el pecado por el pueblo. Pero el otro animalito que ofrecían ahí, ese que caía la suerte, a ese lo soltaban en el desierto y allá moría él afuera de la ciudad. Entonces todo esto venía a cumplirse todo en el Señor Jesucristo, que fueron echados suerte sobre él y cayó la suerte sobre él. Y él fue ofrecido en sacrificio, y no fue ofrecido adentro de la ciudad, sino que también lo sacaron fuera de la ciudad para que diera su vida por nuestros pecados. Entonces Juan les está hablando esta terminología de que en Cristo se estaban cumpliendo esas profecías del Antiguo Testamento, que Él era el Cordero que iba a quitar el pecado de este mundo. Amén. No nos tocó predicar en Isaías que porque un niño nos es nacido, ni que la Virgen concebirá. Y es lo que más se escucha en este tiempo. Pero acordémonos que todo ese nacimiento traía un propósito. Que la luz venía a este mundo. Que el Hijo de Dios venía a este mundo para rescatar a esta humanidad. Y cuando ellos hablaban, ya hablando acerca de Cordero, ya sabían que era necesario que al acercarse a Dios debería de haber sangre, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús. Y ese Cordero es el que venía a quitar el pecado del mundo. Y voy a avanzar. Número 3, vemos también la obra que venía a ser este Cordero. Primero él pone que pongan la mirada a él, luego describe lo que era ese que venía llegando en aquel momento. Luego él habla acerca de la obra, lo que venía a hacer. Y él dijo, este es el que quita el pecado del mundo. Ellos estaban acostumbrados a entrar todas las tardes, todos los años, año con sacrificio, pero esto solo cubría el pecado por un año, y aquel sistema de sacrificios nunca terminaba. Entonces Juan lo presenta que él venía no a cubrir el pecado, sino que él venía a quitar el pecado de todo el mundo. Ellos conocían eso, y aquel sistema de sacrificios nunca terminaba. Esta palabra de quitar da la idea de remover completamente algo de un lugar. Y Cristo, la Biblia dice que Él cargó los pecados de la humanidad. Él no los cubrió, sino que los cargó sobre sí, así de esta manera, quitando la culpa de la humanidad. Me ponía a pensar yo que esta diferencia de cubrir y de quitar, no, como dicen, no la pude ver mejor que hace un año más o menos. Alguien aquí ha sufrido de dolor de muela. Nadie le ha dolido las muelas acá. Qué envidia. Dicen que dolor, todo es dolor, ¿verdad? Pero dolor de muelas y dolor de un oído, yo no sé por qué será. Mi dolor es dolor, ¿verdad? Y dicen que quemada es una quemada, pero alguien se ha quemado con leche hirviendo o con aceite caliente. No sé, como que tiene diferencia quemarse con agua de quemarse con algo que traiga aceite. Y el año pasado
me empezó a doler una muela un día, fue un viernes en la tarde. Y dije yo, bueno, a cualquiera le da dolor de muela, pero luego sentí como que tenía bastante infección alrededor de la muela. No quiero entrar en detalles porque vaya a ser que tengo un poquito de malestar en el estómago. Y bueno, el sábado continuaba ya tomando un poquito de medicina para el dolor, para infección, hinchazón y eso. El domingo prediqué aquí con un gran dolor o endrogado, no sé cuál de las dos cosas, pero yo dije de alguna manera voy a salir con el compromiso y voy a predicar, pero ya tenía inflamado, ¿qué lado era? Este lado. Sí, ya. Y obviamente casi todos los lugares están cerrados el fin de semana aquí en Estados Unidos y ya no hubo tiempo de hacer una cita el sábado, sino que dije el domingo, el lunes me voy a primera hora, yo creo que a las 8 abren y me voy. Tempranito salí para el dentista y en el camino iba llamando, ya son las 8, ¿será que abren a las 8:30? Bueno, qué raro, y en el website decía ahí 8 a 5 de la tarde, ¿verdad? Nadie ha llegado y seguía llamando y manejando, ¿verdad? Como que ya voy, pero ya voy avanzando buscando para ese lado. Cuando me mandan un mensaje de texto que los lunes abrían a la 1 de la tarde, lo que menos quería escuchar. Bueno, salí de regreso para la casa, pero donde quiero llegar es de que un dolor de eso se puede calmar con antibióticos, con esto, con lo otro. Pero ese día se acabó el dolor porque no le di opciones de decir, va a necesitar esto. No, yo vengo a que me saquen esta muela. Yo quiero terminar con esto de una vez, pues ya de vez en cuando me pegaba ese dolorcito y así, digo, ya, como dicen, ya fue suficiente. Mejor de una vez. Y ya me dijo, sí, creo que tiene razón, me dice, necesitamos sacarlo. Y con la misma fue que ese día me dolió un poquito más el siguiente día, pero de ahí se terminó el dolor. Amén. Y esa es la expresión que está pasando Juan cuando dice, ahí viene el Cordero de Dios. No que le va a dar un poquito de Tylenol, y por eso es que la gente a veces en el mundo, cuando están tristes, cuando están contentos, cuando tienen dolor, beben cualquier droga, alcohol o algo, y cubren eso, como que dice, ese dolor, esa decepción, ese enojo, lo cubren por un momentito, pero el siguiente día ahí está otra vez. Y eso era lo que estaba pasando en Israel en aquel momento. El pecado era continuo y seguían cubriendo ese pecado, pero nunca lo habían arrancado de su raíz hasta que vino ese Cordero que les iba a quitar el pecado que ellos tenían, hablando del pueblo de Israel, pero eso es una forma generalizada. Allí es donde quería llegar, de que a veces cubrimos un dolor, pero no vamos realmente a donde está la raíz de ese dolor. Y Juan dice, ahí viene el Cordero. Es algo singular, no uno más de todos los que se han ofrecido. Este es el que verdaderamente, como que dice, va a arrancar el pecado de la raíz, porque Él va a ir a la cruz y va a morir por toda esta humanidad. Eso era lo que venía a hacer esa gran diferencia. Luego no solo la obra que Él estaba haciendo de arrancar el pecado del mundo, sino ya la amplitud que tenía ese sacrificio de ese Cordero. Ya para terminar con ese texto bíblico, no solo la obra, sino que tenía una amplitud. Y aquí dice, esto va a ser de todo el mundo, no solo de los judíos. Y por eso es que Juan es llamado el evangelio de todo el mundo, porque Mateo se dirige como a un grupo de personas
Lucas agarra un mensaje un poco diferente más para los griegos. Marcos lo agarra un poquito inclinado para los romanos. Pero Juan lo tira, como quien dice, en una forma universal. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí él usa la misma expresión y dice, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí Juan está hablando acerca de la universidad, de algo universal que viene a ser para todo el mundo. Dijo alguien, esto es para toda clase de personas. Qué bueno de saber. La Biblia dice que todos pecaron. Haya ido a la escuela o no haya ido a la escuela, sea pastor, no sea pastor, tenga dinero, no tenga dinero, sea de México, sea de Estados Unidos, sea de Centroamérica, sea de Europa, todos, absolutamente todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. No había un chance para poder entrar al cielo, a no ser que viniera ese Cordero a pagar el pecado de esta humanidad. Y allí es donde viene la universidad. No iba a decir universidad, pero no es universidad. Viene algo universal, que este Cordero es para pobres, es para ricos, para grandes, para pequeños, para jóvenes, para ancianos, para gente educada, gente con dinero, no tenga dinero. Por eso este escritor acá, cuando habla acerca del trono blanco allá en Apocalipsis, él dice, yo vi delante de Dios grandes y pequeños de pie. Como quien dice, ahí estaban los gobernadores, ahí estaban los que no fueron a la escuela, ahí estaban los que nunca tuvieron oportunidad en este mundo, ahí estaban los grandes, ahí estaba Saddam Hussein, ahí va a estar Fidel Castro, ahí van a estar los grandes presidentes, aquellos que no tuvieron oportunidad. Juan dice, grandes y pequeños estarán de pie delante de Dios. Y esto es lo fuerte cuando hablamos acerca del evangelio, que Dios le va a pedir cuenta a todas las personas el día que se presenten delante de Él. Porque vino ya el Cordero a pagar su pecado, y la persona lo único que tiene que hacer es aceptar este regalo que Dios ha dado para no experimentar la condenación eterna. Es para todos, pero no todos lo reciben. Cristo vino a quitar el pecado de este mundo y es suficiente, amén, para cargar todo nuestro pasado. Hay gente que no llega al evangelio y dice, oh, porque tú no conoces mi pasado. Yo no lo conozco, pero el Señor lo conoce. Y Él dice que sepultará el pecado en lo profundo del mar y nunca más se acordará de él. Ese es el poder del evangelio y el poder de la sangre de Cristo, que arrancará el pecado de su raíz y nos pone en otra posición. Aquí en este capítulo al principio dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a aquellos que lo recibieron, Dios les da la potestad, les da la autoridad, el derecho, el gran regalo de ser hechos hijos de Dios. Amén. Allí es donde viene la gran diferencia. Yo a veces me encuentro con gente hablándoles del evangelio. Oh, mi papá era pastor. Oh, mi papá es predicador. Mi hermano tiene una iglesia. Oh, mi hermano va a la iglesia. Y le digo, no se trata de tu hermano, no se trata de tu papá, no se trata de ti. Porque tú te vas a presentar delante del Señor un día. Y eso es lo bueno de saber, que a todos aquellos que le recibieron, Dios les da ese gran regalo de ser llamados hijos de Él. Y hay gente que, como dicen, le gusta hacer controversia o diciendo de que todos somos hijos de Dios. Y en una realidad, por la descendencia de Adán, todos venimos a ser hijos de Dios. Pero Dios tiene un remanente que es el que va a experimentar un día el cielo. Y esos son aquellos, dice la Biblia, que le recibieron. A los que creen en su nombre, Dios les ha dado el derecho, el regalo de ser hijos de Dios. Amén. Qué bendición de saber que un día vino
ese regalo a este mundo. Y ese es el regalo, no el regalo que merecíamos, sino el regalo que nosotros necesitábamos. Era una necesidad. El Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Amén. Y como decía al principio, como que no hay suficientes palabras en español para expresar el grito de Juan, que ha sido repetido por tantas generaciones. Cuando él pega ese grito de exclamación, cuando velo, como quien dice, no podía creer lo que estaba viendo. Y ese es el grito que él pega en aquel momento. ¿Qué se hizo Josué? Vení, Kelvin, me vas a ayudar. Es que está más cerca acá. Más o menos así, para que lo podamos entender. No te voy a regañar, te voy a dañar el pelo, sí. Pero la expresión y lo mejor que yo he podido es como que tú estés viendo para allá. Y yo te quiero enseñar, hermano Abisaí, pero tú estás, como dicen, embelesado viendo para allá. Hasta que Juan llega y como que te agarra la cabeza y te diga, mira allá, eso es lo que te estoy queriendo mostrar. Eso es lo que Juan quería, agarrar la atención. Algunos escucharon alguna vez predicar al evangelista Gigi Ávila. Y él siempre decía, cabezones, escuchen. Y era como que te dijera, cabezón, mira allá, eso es lo que te estoy hablando. Y eso, al quererlo explicar de esa manera era que quería Juan que la gente viera. Como que dice, no me vean a mí, vean allá, casi que le agarraba la cabeza y como dije, lo torcía. Para decirle, vean para allá, lo que ustedes han estado esperando, no pongan la mirada acá. Vean lo que acaba de venir, aquel regalo que Dios ha enviado. Gracias, Kelvin. No te dañe el pelo, ¿eh? No te duele el cuello tampoco. Dame a hermana Sara que te haga un masaje en el cuello. Porque la gente había puesto mucho la mirada en Juan, pero Juan quería que eso les quedara, como quien dice, grabado en la... Sí, te lastimé, ¿verdad? Yo lo veo que le va haciendo así. Y es el llamado que yo haría en esta tarde a todas las personas que me están escuchando acá. Que no se queden viendo tanto de luces ni averiguando si es verdad que nació en Navidad, si nació en abril, en agosto, en julio, donde sea. La realidad de las cosas es que el Cordero que quita el pecado del mundo vino a este mundo un día, pagó nuestros pecados, fue a la cruz y no se quedó en la cruz, sino que al tercer día resucitó con poder y gloria y dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A veces nos imaginamos nosotros solo en ese bebé que lo mencionan, en ese pesebre de madera. Todo eso es para mostrarlo, para que la gente se haga una imaginación. Pero ese bebé no nació ni en una cuna ni en un pesebre de madera. Él nació en lo que nosotros le llamamos como un comedero de ganado de piedra. En ese comedero, allí pusieron al Señor. En esa piedra, en esa roca, y dice liado en pañales, y nos hacemos la idea de una mantilla, de una colchita pequeña. Los pañales de que estaba hablando era la ropa que usaban para envolver los muertos, que ellos llevaban todo el tiempo que hacían esa jornada. ¿Sabe que de dónde vino José y María para llegar a Belén? Porque allí se iba a cumplir los días del alumbramiento. Y no encontraron lugar, no encontraron un hotel, no encontraron un mesón, sino que le dicen, aquí está. Y el Hijo de Dios nace en ese lugar, en ese comedero de piedra. Bueno, número uno, porque Él es la roca. Número dos, porque allí le daban comida a los animales y Él es el pan que descendió del cielo. Y lo envuelven también en pañales que eran la ropa que usaban para envolver los muertos.
porque Él también venía predestinado a morir y dar su vida por la humanidad que se había perdido. Y eso es lo que a veces nos cuesta a nosotros procesar en nuestra mente. Y Juan pega ese grito y dice: miren el Cordero de Dios. Yo digo, no mire su pecado, no mire su fracaso, no mire lo que le puede costar caminar con el Señor. Mire que el precio ya fue pagado un día allá en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el verdadero significado de la Navidad. No se trata de comida, no se trata de regalo. El regalo más grande ya vino del cielo. Dios lo envió a este mundo para que todos aquellos que aceptan ese regalo de la salvación ahora puedan tener acceso a la bendición de adorar al Señor y a la bendición de experimentar un día la vida eterna con el Señor. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria a Dios. Qué bendición de saber de que no se quedó en aquel pesebre, no es solo aquel bebé. Él vino y hizo milagros, pero también nos pudo rescatar, porque Él es el Cordero que Dios había prometido. Amén. Vamos a orar, hermanos, y les voy a pedir si está el grupo completo aquí todavía. Me ayudan con la alabanza que cantaron al principio, por favor. Y nos ponemos en pie y vamos a orar. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrará los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.